La canción se llama El Tramposo. Son Bob Saban y los Inmen. En los años 60, El Tramposo, la canción del cantante Walter Scott, se convirtió en su buque insignia y en su single más vendido. Pero como muchos otros, Walter Scott fue un artista de un solo éxito. Nunca pudo repetir su gran éxito con otra canción. Después de 14 años de giras por todo el país, casi siempre en locales pequeños, Walter Scott desapareció. Muchos pensaron que la letra de su canción, Cuidado con el tramposo, no eran solo palabras, sino una profecía. Crímenes imperfectos. El famoso arco de St. Louis, Missouri, es como un umbral simbólico, la última parada de los pioneros que viajan hacia el oeste. Más tarde, St. Louis se convirtió en una parada obligatoria en la ruta de los músicos, donde también estaban incluidas Memphis y Nueva Orleans. Las leyendas del rock como Chuck Berry y Tina Turner empezaron sus carreras aquí, igual que otro chico local, Walter Scott. Walter Scott era el cantante solista del grupo de rock Bob Saban y los Inmen. En 1966, el grupo empezó a grabar y se ganó la fama nacional gracias al carisma de Walter en el escenario y su gran registro de voz. No entiendo cómo podía recordar toda la letra de las canciones, porque yo era incapaz. Se le daba muy bien eso. Le gustaba mucho cantar, siempre estaba cantando. Cuando cantaba en la bañera, los vecinos solían salir al jardín para escuchar a Wally cantando en el baño. Wally podría haber triunfado en Las Vegas, por decirlo de alguna forma. Tenía una voz tan impresionante en los ensayos que no podía creerlo. Yo me quedé asombrado, no podía imaginarme que hubiera progresado tanto. Con el tiempo, la canción insignia del grupo El Tramposo alcanzó el puesto número 12 de las listas de éxitos. Junto con la fama, llegaron las mujeres. Sí, es cierto. Era bastante mujeriego. Era un joven bien parecido y casi como una estrella de Hollywood en esos tiempos, y eso atrae mucho a las mujeres. Y a él también le gustaban las mujeres. Durante los años 70 y 80, Walter siguió cantando con distintos grupos por Estados Unidos, haciendo galas aquí y allá. Aquello mantenía a Walter alejado de casa durante largos periodos de tiempo. Pero la vida de Walter iba a terminar siendo como la del personaje que retrataba en su gran éxito musical, Cuidado con el tramposo. Walter seguía casado con su primera mujer, Doris, pero mantenía una relación con una joven que había conocido estando de gira, Joan Calcuta. No pasó mucho tiempo antes de que Walter se divorciara de Doris y se casara con Joan, a pesar de que su familia lo desaprobara. Joan era falsa, y lo fue desde el primer momento. Y todo era Joan, Joan, Joan. A mí no me inspiraba mucha confianza, y no me parecía la mujer adecuada para Walter, pero ¿qué podía hacer yo? Con la apretada agenda de viajes de Walter, su segundo matrimonio no podía funcionar mejor que el primero, y entabló una relación sexual con una de las bailarinas del grupo, Susan Flynn. Comprensiblemente, Walter no era el único que era infiel. Su mujer, Joan, también tenía una aventura amorosa con un electricista, Jim Williams, al que había conocido mientras él hacía unos trabajos en la casa. Ella y yo congeniamos casi al instante. Lo pasábamos muy bien hablando de cualquier cosa. Ella sufría mucho con las largas ausencias de Walter. Solo estaba en casa 10 o 12 semanas al año. Jim Williams también estaba siendo infiel. Llevaba 20 años de matrimonio con su esposa Sharon. Era como una telenovela.
Todos estaban con las esposas y maridos de los otros. En octubre de 1983, la familia Williams recibió una mala noticia. Sharon Williams había sufrido un terrible accidente de tráfico. Su coche se había salido de la carretera y había caído por un terraplén a solo unos kilómetros de su casa. Cuando llegaron las asistencias, se había producido un incendio a solo unos metros del coche. Llévense a la víctima. Está aquí. Encontraron a Sharon tendida en el suelo del coche. Estaba inconsciente y con un soplo de vida. Deprisa. Con cuidado. Sobre las 7:30 de la tarde, me llamaron de la oficina del sheriff diciendo que mi mujer había sufrido un accidente con el coche y que no saliera de casa y que un agente iría a buscarme. El coche solo sufrió pequeños daños, pero Sharon sufría un grave traumatismo cráneoencefálico. Fue trasladada a un hospital local, pero no pudo hacerse mucho por ella. Tenía el cráneo fracturado. Nunca llegó a recuperar la consciencia. El médico me dijo, podemos desenchufarle, dejar que descanse, o podemos dejarla enchufada y mantenerla así durante años. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Jim decidió desconectarla de los aparatos al día siguiente. No se le practicó la autopsia. 2 meses después llegaban más malas noticias. Esta vez para la familia de Walter Scott. Era Navidad y Walter Scott acababa de volver de su gira de conciertos para pasar las fiestas con su mujer y sus hijos. Sus amistades dijeron que encontraban a Walter distinto, que estaba muy distraído. 2 días después de las Navidades, Joan Scott llamó a la policía para denunciar la desaparición de Walter. Dijo que había ido a un taller a comprar una batería nueva para el coche y que no había vuelto a casa. El encargado del taller dijo que Walter no había estado allí. Al día siguiente, la policía encontró el coche de Walter abandonado en un aparcamiento del aeropuerto de St. Louis. Pero el nombre de Walter Scott no aparecía en ninguna de las listas de pasajeros. Cuando se denunció la desaparición de Walter Scott, su padre no le dio mayor importancia. Walter acostumbraba a hacer escapadas con mucha frecuencia. No pensé que le hubiera ocurrido nada malo, pero mi mujer estaba segura de que le había pasado algo. Yo le dije, no te preocupes, seguro que vuelve pronto, ya volverá cuando él quiera. Al día siguiente, los padres de Walter fueron a la casa de su hijo y quedaron sorprendidos con lo que vieron. Jim Williams estaba sentado en la cocina con el joyero de Walter en las manos. Daba la impresión de que estaba valorando la calidad de las joyas de Walter. 2 de las armas de Walter estaban a un lado de la mesa. Pero faltaba la tercera, una pistola del calibre 22. ¿Esas son las armas de Walter? Sí. ¿Y por qué las tenéis ahí? Solo las estaba mirando. Y la policía averiguó que el coche de Jim Williams había estado aparcado frente a la casa de Joan durante toda la noche anterior. Joan aseguró que Jim había dormido en el sofá. Walter solo llevaba desaparecido 24 horas antes de que Joan llamase al manager de Walter para cancelar todas sus actuaciones previstas para las 9 semanas siguientes. 2 días después, Jim Williams y Joan Scott fueron en coche hasta Pensilvania, donde estuvieron rebuscando en la caravana del grupo intentando encontrar los efectos personales que Walter hubiera podido dejar allí. Durante su estancia compartieron la habitación de un motel. Estuvimos en un motel juntos. Ella durmió en una cama, yo en la otra. Ella no se quitó la ropa. Yo sí me quité la camisa, pero llevaba una camiseta debajo. La búsqueda de Walter Scott se prolongó durante toda la primavera y el verano de aquel año. Ningún miembro de la familia ni amistades del mundo de la música le habían visto ni sabían nada de él. El rastro que seguían se había enfriado. Yo tenía mis dudas. Dudaba mucho que llegáramos a encontrarle algún día. Yo me resistía a creerlo. Estaba seguro de que Wally se habría ido a algún sitio. Pero nunca pensé que le hubiera podido ocurrir algo. Buscando ayuda a la desesperada, la madre de Walter incluso recurrió a consultar a un vidente.
Me dijo que estaba en un lugar con agua estancada, que no era como un río, y que había algo parecido a un barril muy grande rojo o algo de color rojo, y que no estaba lejos de su casa. Fue entonces cuando la señora Nowdays empezó a hacer una asociación de ideas. Jim Williams tenía una puerta roja en su casa. La policía registró la propiedad de Jim Williams, pero no encontraron nada sospechoso. 9 meses después de la desaparición de Walter, Joan solicitó el divorcio alegando abandono del hogar y adulterio. Entonces, Joan contrajo matrimonio con Jim Williams. En esas mismas fechas empezaban a producirse grandes cambios en las dependencias del Departamento Médico Forense de St. Louis. Se había contratado a un patólogo forense para realizar las autopsias en todos los casos de muerte sospechosa. La doctora Mary Case era la nueva patólogo forense. Me preguntaron si podía revisar un antiguo caso que tenían pendiente y me entregaron una pequeña caja con todo el material que tenían. Se trataba del caso del accidente de tráfico sufrido por Sharon Williams. El accidente solo había sido un pequeño golpe frontal contra un árbol y no había ningún motivo para que presentase heridas tan graves en la parte posterior del cráneo. Había varios elementos sospechosos en aquel accidente. La puerta del asiento del conductor estaba completamente abierta y el asiento echado hacia atrás del todo, pero Sharon Williams no era una mujer de mucha estatura. El depósito de gasolina del coche no había sufrido ningún daño y sin embargo se produjo un pequeño incendio cerca del coche. Y en la sala de emergencias las enfermeras declararon haber percibido un fuerte olor a gasolina en el cuerpo de Sharon. Con tantas preguntas sin respuesta, la doctora Case decidió ordenar la exhumación del cuerpo de Sharon Williams para practicarle una autopsia. Sus restos contaban una historia que difería mucho de lo detallado en el informe del accidente. Presentaba 2 fuertes impactos en la parte posterior del cráneo, con abrasiones verticales y grandes fracturas en el hueso. Esas lesiones no son propias de un choque frontal de tan poca importancia, de modo que tuvimos que considerar su muerte como un homicidio. La doctora Case opinaba que las heridas estaban producidas por un tubo de hierro o una herramienta de hierro y no eran consecuencia del accidente sufrido. Pero, ¿quién habría podido orquestar la muerte de Sharon para que pareciera un accidente? Yo no maté a Sharon Williams. Pero en la policía no estaban tan seguros. Cuando la muerte de Sharon Williams pasó a ser considerada como un homicidio, su exmarido Jim se convirtió en el primer sospechoso. La policía también sospechaba que la desaparición de Walter Scott debía tener alguna relación con el caso. Para entonces Walter llevaba 3 años desaparecido. Cuando la policía supo que el hijo de Jim Williams, Jimmy, estaba cumpliendo condena en una prisión de Florida por otro delito distinto, decidieron hacerle una visita. Durante el interrogatorio, Jimmy hijo hizo unas declaraciones provocativas sobre el posible paradero de Walter Scott y los 3 años de búsqueda. Estuvo muy sarcástico. Se estaba riendo de nuestros investigadores. Decía cosas como, es que sois tontos y por eso no sabéis resolver el caso. Estaba helando. Los ríos estaban congelados, los lagos estaban congelados. Imposible enterrarlo porque el suelo también estaba helado. ¿Dónde iba a esconder mi padre un cadáver? Y también sospechaba mucho de la jardinera que había construido su padre sobre la cisterna, cuando la cisterna siempre había estado a la vista desde que él era niño. La policía solicitó una orden judicial para registrar el domicilio de Jim Williams en el 5657 de Guttermouth Road. La cisterna estaba en el jardín trasero de la casa cubierta por una capa de cemento y había una jardinera encima. En cuanto retiramos la jardinera, vimos enseguida que la cisterna estaba llena de agua y cuando miramos lo que había dentro, vimos lo que parecía ser un cuerpo humano flotando sobre el agua. Y llevaba el mismo tipo de chándal que Joan dijo que llevaba la última vez que le había visto con vida. Una vez recuperado el cuerpo, se hizo el drenaje de la cisterna. Encontraron varios bloques grandes de cemento en el fondo, junto a una bolsa de plástico sellada que contenía las tarjetas de crédito de Walter y su carné de conducir. El cuerpo de Walter estaba atado con una cuerda de color amarillo. Tenía las muñecas atadas, los tobillos atados y quedaba un extremo largo de la cuerda con un lazo al final.
Supusimos que podía haber estado atado a unos ladrillos arrojados al fondo de la cisterna. La autopsia de Walter Scott reveló que le habían disparado por la espalda. Lo que observábamos en la radiografía era lo que se llama un efecto tormenta de nieve. Son los pequeños fragmentos de plomo que aparecen cuando una bala de alta velocidad penetra en el cuerpo. Y es la típica radiografía que cualquier forense patólogo reconoce como una herida de bala de alta velocidad. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, resultaba imposible determinar qué tipo de arma se había empleado. Yo no maté a Walter Scott. Si hubiera querido matar a un hombre, le habría disparado entre las cejas. No me arriesgaría a dispararle por la espalda y no acertarle en el corazón. La familia de Walter estaba convencida de que fue asesinado en su casa. Y les voy a decir por qué. Siempre que llegaba a casa, lo primero que hacía era quitarse los zapatos. Y cuando encontraron su cuerpo, estaba completamente vestido y todavía llevaba los calcetines puestos, pero no llevaba zapatos. Jim Williams fue detenido y acusado del asesinato de Walter Scott y el de su mujer, Sharon. Joan Williams también estuvo imputada por el asesinato de Walter. Kay y Walter Nowdays enterraron a su hijo en el mausoleo de Valhalla en St. Louis. Después de pasar 3 años bajo el agua en una cisterna, querían que su cuerpo reposara sobre el suelo. Con Jim Williams y su exnuera esperando juicio, pensaron que lo peor ya había pasado. Pero no sería así. Jim Williams y Joan Williams fueron juzgados por asesinato por separado. El juicio de Jim Williams se celebró primero. La acusación decía que el 19 de octubre de 1983, Jim y Sharon Williams entablaron una discusión posiblemente por la aventura de Jim con Joan. Ya, pero quédate conmigo. Veré la película en otro momento, ¿vale? Me largo. ¿Y cuándo vas a volver? ¿Esta noche? Mañana no trabajo. En algún momento, la discusión se tornó violenta. Ella recibió 2 fuertes golpes en la parte posterior de la cabeza que le fracturaron el cráneo y le produjeron una gran hemorragia interna. Para que la muerte pareciera un accidente, la acusación afirmó que Jim colocó el cuerpo de Sharon en su coche y lo llevó hasta el terraplén. Después, prendió fuego a la maleza cercana y abandonó el lugar antes de que llegara la policía. Con Sharon fuera de concurso, el único que se interponía entre Jim y Joan era Walter. Las pruebas forenses demostraban que Walter había recibido un disparo en la espalda con munición de alta velocidad. Metieron el cuerpo de Walter en la cisterna que había en la propiedad de Jim Williams. No había testigos presenciales. El arma homicida nunca llegó a ser identificada. La cuerda con la que se había atado a Walter Scott no coincidía con la cuerda encontrada en el garaje de Williams. Sin embargo, había testigos que declararon haber visto a Jim Williams echando cemento sobre la cisterna y construyendo la jardinera pocas semanas después de la desaparición de Walter y a temperaturas bajo cero en plena tormenta de nieve. Nadie sabe cómo llegó el coche de Walter Scott hasta el aeropuerto, ni cómo pudo volver Williams a su casa después del accidente de su mujer. Jim Williams se declaró inocente y decidió hacerse cargo de su propia defensa. Por primera vez, declaró haber visto a Walter la noche de su desaparición. Yo había ido a la tienda de repuestos para coches y al salir vi a Walter en la calle hablando con un hombre alto y fuerte. Llevaba un abrigo negro y un sombrero negro. Estuvo hablando con él y después se fue en un Cadillac negro. Y Walter le siguió en su coche. Pero Williams no tenía ninguna explicación para justificar la misteriosa presencia del cadáver de Walter en su cisterna. Jim Williams fue condenado por doble asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar la libertad condicional.
Contra Joan Williams solo había pruebas circunstanciales y el caso no pudo llevarse a los tribunales. Las partes llegaron a un acuerdo y la acusación retiró los cargos por homicidio contra Joan a cambio de una declaración de culpabilidad por los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia. Ha sido una decisión que he tomado junto con toda mi familia. Joan fue condenada a 5 años de prisión y a pagar una multa de $5.000. Salió de la cárcel tras cumplir 18 meses de condena. En cuanto a mí respecta, creo que no se ha hecho justicia. Si hubiera sido juzgada junto a Jim Williams, creo que la habrían condenado por el mismo delito. En su primera entrevista en televisión desde su detención, Jim Williams siguió defendiendo su inocencia y añadió que su hijo podría haber tenido algo que ver con la muerte de Walter. ¿Cómo sabía mi hijo que el cuerpo estaba ahí? Jimmy dijo que acertó por casualidad. ¿Es mucha casualidad? Y llevar a la policía hasta el sitio exacto. Kay y Walter Nowdays se sienten indignados de que su ex nuera solo cumpliera 18 meses en prisión. Solo hay una persona lo suficientemente cercana a Wally para poder matarle sin que él lo sospechara. Y esa persona es Joan. Y por eso creo que fue Joan la que mató a Wally. Walter Scott ha dejado un vacío irreparable para su familia y para todos aquellos que le querían por su talento, su genialidad y su espíritu. Escucho sus discos todos los días y cuando entro en una tienda y están poniendo las canciones que él cantaba, antes me entristecía, pero ahora ya no. Ahora hace que me sienta mejor. Consiguió llegar muy lejos en el mundo de la música y sigo sin entender cómo pudo hacerlo. Just wait for the cheetah.